Bienvenidos al curso de Administración Pública. En esta oportunidad, mi persona ha asumido la responsabilidad de poder guiarles y orientarles a lo largo de este periodo académico. Soy Emerson Polino Puente, licenciado en Administración de Empresas. Para mí es un gusto y un honor de ser parte de ustedes en este periodo académico. Bien, a continuación pasaremos a desarrollar nuestra sesión programada para el día de hoy, es decir, la sesión número 2. Hablaremos sobre las características del Estado. Ustedes son conocedores de este término. En la sesión anterior han visto algunos elementos del Estado. Bien, ahora vamos a ver sobre las características. Nos dicen que en la Constitución Política del año 1993, en su artículo 43, que el Estado peruano tiene ciertas características. Según su Constitución, es democrático, social, independiente, soberano. ¿Por qué democrático? Porque el poder la tiene el pueblo. Y según la Constitución Política del Perú del año 93, el pueblo elige a sus autoridades. El pueblo elige sus representantes. El 26 de enero de este año hemos elegido a los representantes del Congreso de la República. Y el próximo año estaremos eligiendo al presidente de la República y asimismo los congresistas. Por otro lado, cuando hablamos la característica, según la Constitución en este caso, la característica social, se refiere en la que vivimos en un estado democrático. Eso quiere decir que todos deben ser beneficiados, mas no algunos individuos o solo algunos. Independiente, que somos autónomos, no dependemos de otros países. Soberano, que el Estado peruano no tiene restricciones para ejercer su poder dentro de los límites de nuestro territorio, o sea, dentro del país. Otras características, por forma de gobierno, es unitario y descentralizado. Cuando hablamos de unitario, se refiere a que hay un solo gobierno, que es único e indivisible. Y asimismo, cuando hablamos de descentralizar, paralelamente pues el gobierno central, existen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Muy bien. Algunos fines del Estado peruano. El Estado, como nación, como organización jurídica, como organización política, tiene un fin supremo y dos fines esenciales por alcanzar. El fin supremo del Estado es el bien común. El bien común. Y los fines esenciales es el bienestar general y la seguridad integral. Dentro de los fines esenciales tenemos los instrumentos. En este caso es el desarrollo nacional y la defensa nacional. Entonces ahí podemos ver el fin supremo es el bien común y fines esenciales tenemos dos, que es el bienestar general y la seguridad integral. Asimismo veremos sobre las funciones del Estado peruano. Y en estas funciones, lo que vamos a ver son las funciones esenciales y las funciones administrativas. Es decir, en las funciones esenciales veremos una función gubernamental o política
una función legislativa, función administrativa y función jurisdiccional. Cuando hablamos de función gubernamental, nos estamos refiriendo a que se debe fijar los grandes lineamientos, las grandes normas de la orientación política. Y la función legislativa se habla a que se debe emitir unas normas jurídicas generales para poder gobernar el país. Y el responsable para legislar es el poder legislativo, en otras palabras, el Congreso de la República. Referente a la función administrativa, pues esta está encaminada a regular la actividad concreta y tutelar del Estado. En otras palabras, gobernar el Estado. ¿Bajo qué? Bajo las normas establecidas. Y una de ellas, la máxima norma, que es la Constitución Política del Estado del año 1993. Y esta función, pues efectivamente, le corresponde al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente y al Consejo de Ministros. Por otro lado, tenemos la función jurisdiccional. Dentro de ello, podemos ver que el Estado debe resolver las controversias, los problemas, según el derecho constitucional. ¿Ve? Y esto, pues, esta función le corresponde al Poder Judicial. Bien, jóvenes. Entonces, ahí acabamos de ver las tres funciones básicas, que es legislativa, administrativa y jurisdiccional. Bueno, aunque la gubernamental es complementario. Asimismo, veremos la siguiente función, que son las funciones administrativas. Dentro de las funciones administrativas tenemos la acción de orientación y coordinación. Nos dice que en esta función se debe desarrollar básicamente el diseño y la gestión de políticas públicas. ¿Qué más? Se debe de planificar en los diferentes niveles de gobierno, sea gobierno central, gobierno regional y local. Y cuando hablamos de gobierno local, hablamos de las municipalidades provinciales y distritales. Otra función administrativa es la acción de ordenamiento. Básicamente se refiere al establecimiento del orden jurídico nacional, regional y local. Es decir, defendiendo las competencias de cada nivel de gobierno. Otra función es la acción de regulación. El Estado influye activamente en el mercado y la sociedad con diversos instrumentos normativos para regular las actividades económicas y las actividades sociales. Finalmente, tenemos la acción de gestión y control. Bueno, para verificar los resultados se necesita controlar nuestras acciones como país. Y asimismo, se debe de supervisar la actividad privada, porque hay muchas empresas en nuestro país, en nuestra nación. Muy bien. Finalmente podremos ver sobre el tema del poder constituyente. El poder constituyente se divide en dos: poder originario y el poder derivado. El poder originario es ilimitado y este poder se ejerce para fundar el Estado, es decir, darle el nacimiento al nuevo Estado. Se tiene que elaborar la nueva constitución, es decir, la primera constitución. ¿Para qué? Para gobernar al país. Y tenemos en nuestro país la Constitución del año 1821. Asimismo, cuando hablamos del poder constituyente, que es el poder derivado, hablamos de un poder limitado. Y pues esta se ejerce
¿Para qué? Para reformar la Constitución. Efectivamente, ha pasado, el país tuvo muchas constituciones y la última constitución que está vigente, que ha sido reformulado, fue la Constitución Política del Estado del año 1993 y esta fue con el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori. Y esta es rígida, no es flexible. Muy bien, jóvenes. Por último, tenemos la organización del Estado peruano. ¿Cómo está organizado el Estado peruano? El Estado peruano está organizado a través de 3 poderes y los órganos autónomos. Tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo está conformado por el Congreso de la República y cuyos congresistas o integrantes son 130 congresistas. Y estos 130 congresistas está dividido en el Consejo Directivo. En el Consejo Directivo, en la presidencia y la vicepresidencia. Y el Consejo Directivo está formado por comisión permanente y las comisiones ordinarias. Y les pido a ustedes que investiguen cuántas comisiones ordinarias tenemos y cuántos integrantes tiene la comisión permanente, es decir, cuántos congresistas pertenecen a la comisión permanente o están integradas. Reitero, investiguen, o la tarea para ustedes es cuántos miembros son parte de la comisión permanente, cuántos congresistas, y a la vez cuántas comisiones ordinarias tiene el Congreso de la República. Muy bien. Por otro lado, la organización del Estado está compuesta por el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo está conformado por el Gobierno Nacional, que es el Presidente de la República y sus consejos de ministros. ¿Okay? Y pues dentro del Consejo de Ministros tenemos a muchos ministerios. Y uno de ellos es el presidente del PCM, el presidente del Consejo de Ministros, es decir, el Premier. Y bajo esto, pues se encuentran algunos ministerios, es decir, los ministerios pues, de Educación, Salud, Interior, entre otros. Asimismo, tenemos el Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial encontramos los juzgados especializados, encontramos el Corte Superior de Justicia, el Juzgado de Paz Letrados, tenemos también el Juzgado de Paz, que se encuentra en los centros poblados, en los distritos. Y algo importante que nos estamos quizás pasando por desapercibido es que dentro de la organización del Estado están los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Asimismo, tenemos los organismos autónomos. ¿Qué instituciones pertenecen al organismo autónomo? Tenemos el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos la Oficina Nacional de Procesos Electorales, es decir, la OMPE, tenemos la RENIEC, tenemos el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, esto hoy en día hay un cambio ya. Hoy en día esto es el Sistema Nacional de Justicia. Tenemos el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Dentro de ello encontramos el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación. Tenemos la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República. Tenemos la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, es decir, la SBS, y el Banco Central de Reserva del Perú. Entonces ahí tenemos los organismos autónomos. Bien, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Y les pido pues de manera muy especial que revisan las diapositivas y amplíen más la información, por favor. Y asimismo les pido
puedan desarrollar los foros y los cuestionarios correspondientes que se encuentran en su plataforma virtual. Bien, chicos, muy agradecido por su atención. Gracias. Hasta la próxima oportunidad. Nos vemos en la tercera lección.